Bien, Globizon se ha convertido en la primera campaña mundial para concientizar que anualmente 1 millón de mujeres en el mundo reciben el diagnóstico de algún cáncer ginecológico y nuestro país se hace parte convocando una caminata familiar, esto para el próximo domingo 31 de agosto. Para entender la importancia que tiene esta campaña nos acompaña acá el doctor Eugenio Suárez, quien es ginecólogo-oncólogo, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Muy buenos días, Patricia. Cuéntanos en qué consiste esta campaña que ustedes están preparando. Esta campaña, que es primera vez que se hace en Chile, en realidad ya lleva algunos años, unos 3 años, que se hace en todo el mundo. Se hace en los 5 continentes. Perfecto. Y coincide más o menos en la fecha, fines de agosto hasta mediados de septiembre. El año pasado fueron alrededor de 90 países en todo el mundo que se plegaron a este esfuerzo, que es para llamar la atención sobre el cáncer ginecológico debajo del ombligo, como se dice coloquialmente. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la importancia que tienen no solamente los cánceres más conocidos, como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, sino que también otros cánceres, como el cáncer endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer vulvar, el cáncer de vagina. Y que tal vez de eso la gente tampoco tiene mucha información. La gente no tiene mucha información. No se conoce mucho. La gente no tiene mucha información por una parte, y por otro lado resulta que las mujeres tampoco no se cuidan mucho en ese sentido, porque privilegian otras cosas. Privilegian su rol como madre, su rol, ¿no es cierto?, como trabajadoras en la sociedad, su rol como dueñas de casa, su rol como esposa, y finalmente dejan la prevención y el autocuidado en la salud al final. O sea, que no se acuerdan de ir a hacerse los exámenes, que no mantienen un asunto periódico de ir a ver en qué estado está, realizarse los diagnósticos necesarios. Exactamente, eso es lo que ocurre. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que la mayor parte, alrededor del 60% de todos los cánceres, son curables. Y incluso en más del 90% de todos los cánceres se curan si es que hay un diagnóstico oportuno. Y algunos de ellos se pueden prevenir, como es el caso del cáncer de cuello uterino, mediante el uso de vacunas, mediante el Papa Nicolau, mediante los test de virus papiloma. Y los otros poseen algunos síntomas que llaman la atención. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el cáncer de endometrio fundamentalmente se presenta en las mujeres después de la menopausia. Y el primer síntoma que presenta es un sangrado. Y eso es bastante notorio porque ya se han cortado las reglas. Perfecto. Entonces hay que darle mucha importancia a ese aspecto. Ya, buen punto, porque a lo mejor hay alguien que le pasa esto y a lo mejor lo considera hasta normal. Lo deja pasar una vez y piensa que es algo que le ocurrió y que no tiene por qué volver a ocurrir, sin embargo puede ser el primer síntoma de un cáncer de endometrio. Perfecto. Y a su vez el cáncer de endometrio está relacionado con algunos cambios que ha tenido la población. La población, las mujeres, los hombres, estamos viviendo más. Y entonces se extiende el periodo en el cual podemos presentar alteraciones como el cáncer. El cáncer de endometrio tiene que ver, por ejemplo, con el exceso de peso, con la obesidad. Tiene que ver con la diabetes. Y estas son 2 enfermedades que han ido aumentando mucho en la población en Chile, según los datos del Ministerio de Salud en los últimos años. Por otra parte, por ejemplo, el cáncer de ovario también es mucho más frecuente en las mujeres después de la menopausia. Sin embargo, no presenta muchos síntomas propios, sino que son síntomas generales, como por ejemplo dolor abdominal, forma vaga, hinchazón, sensación de peso. O sea, y el problema es que son síntomas muy generales, que tampoco pueden advertir de una enfermedad de esas características. Exacto, entonces cuando aparecen por primera vez nos llaman la atención porque alguna vez alguien lo ha tenido previamente. Claro. Y que después se le ha pasado y no ha ocurrido nada Claro, más. pero la característica que tienen es que estos síntomas persisten. Estas molestias van persistiendo en el tiempo y se van aumentando. Entonces es importante hacer un descarte, descartar que haya un problema ginecológico. Y la mejor manera de hacerlo es con la visita anual al ginecólogo. Y esto es lo que el día domingo en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, en esta caminata de la Globazon, se pretende destacar. Ahora, tampoco se trata de que este tipo de cánceres solamente preocupan a las mujeres después de la menopausia. Es un tema que debiera estar en la mente de las mujeres en general. Es un tema transversal que puede afectar. Sabemos que los distintos cánceres también pueden aparecer a cualquier edad en la vida de la mujer. El cáncer de ovario, por ejemplo, puede aparecer incluso en niñas antes de que hayan tenido su menstruación. Puede aparecer en niñas y mujeres muy jóvenes. Son más raros, pues también pueden aparecer.
Claro, porque se tiende a pensar como que esto es un problema ya cuando la mujer ha alcanzado cierta edad, Claro. pero tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. O sea, ¿desde cuándo ya debiera empezar a hacerse ese tipo de controles? En general lo que se recomienda es una visita anual al ginecólogo ¿Desde qué edad? a partir de que se inicie la actividad sexual. Perfecto. Y incluso lo que se recomienda también es una visita previa, antes del inicio de la actividad sexual, para recomendaciones sobre la vida futura que va a tener la persona en pareja. Cómo prevenir la transmisión de enfermedades sexuales, cómo prevenir un embarazo no deseado, una serie de factores. ¿Y aquí en Chile qué tal nos portamos las mujeres con este tema? ¿Nos preocupamos de hacernos los exámenes cuando corresponde o solamente cuando aparece ahí algún síntoma que puede provocar susto? A ver, yo creo que las mujeres adolecen de los Ajá. problemas que partí diciendo, que se preocupan más primero de su familia, de su entorno, de lo que la familia y de rodea. la pega. Y finalmente quedan postergadas ellas. Y eso hace, por ejemplo, que hoy en día en el hospital en que yo trabajo, alrededor del 60% de las mujeres que tienen, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, no se han hecho el Papa Nicolau en los últimos 4 años. Y eso es una cosa que es completamente evitable. Es muy frecuente que los cánceres de ovario, por ejemplo, lleguen muy avanzados, Ya cuando ya no se puede hacer nada. cuando es muy poco lo que se puede hacer. Y todo ese tipo de situaciones, si se detecta a tiempo, Si se detecta a tiempo, la posibilidad de curación, los tratamientos son mucho menos agresivos, la persona puede luchar y desaparecer su enfermedad, es mucho más fácil enfrentarla. claro, el punto es cómo cambiar ahí la lógica de las mujeres para que efectivamente adquieran este compromiso con su salud. El punto es cómo hacer el switch. Y esta caminata lo que quiere hacer es llamar la atención sobre estos cánceres que son menos frecuentes, pero que están y forman parte de la vida y van a seguir formando parte de la vida de la mujer. Claro, y además de este mal hábito de no estarse realizando los chequeos habitualmente, ¿qué otros malos hábitos también pueden afectar a las mujeres y que pueden orientar a tener este tipo de enfermedades? Usted mencionaba ahí la obesidad. Yo hablaba de la obesidad y la diabetes, que son factores que están relacionados con el cáncer endometrio. A su vez, en el cáncer de ovario, por ejemplo, está relacionado con la baja paridad, el bajo número de hijos o la ausencia de hijos. Hoy en día también vemos que eso es algo más recurrente en la sociedad. Punto, porque tal vez alguien podría pensar que no tener hijos también permite que a lo mejor no se presenten este tipo de patologías. Y no es así. Y no es así. El no tener hijos es un factor de riesgo para cáncer de ovario y es un factor de riesgo para el cáncer endometrio. Buen punto entonces. A su vez es un factor protector para el cáncer de cuello uterino. Ya, o sea, por cualquier lado Por puede... cualquier parte. Y hay otros factores que también son importantes. Por ejemplo, si una mujer tiene antecedentes familiares directos de cáncer de ovario, de cáncer de endometrio, puede tener un mayor riesgo de presentar estas enfermedades. Ya. Porque hay factores hereditarios asociados. Ese es otro punto. El factor hereditario también es algo a lo que tienen que poner atención las mujeres. También aquellas mujeres que tienen familiares cercanos que han presentado algún cáncer de ovario, por ejemplo, antes de los 50 años, debe saber que está en mayor riesgo. Bien, doctor, recordemos entonces para finalizar, ¿dónde y cuándo va a ser esta caminata? El día domingo 31 a las 9 de la mañana en la Plaza de la Constitución va a ser esta caminata. En ella va a haber una cierta animación, van a haber algunos grupos de musicales, se va a entregar información en cuanto al cuidado a la salud y a medidas de prevención de riesgo de estos cánceres que hemos hablado. Perfecto, le damos las gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Gracias a usted, Patricia. Vamos a hacer un resumen de las principales informaciones que han ocurrido hasta esta hora.